Buenos días. La Fundación del Notariado, que me honro en presidir, se congratula muchísimo por el libro que vamos a presentar, que obra aquí, y que tiene como título La vejez como experiencia humana en la pintura del Museo Nacional del Prado. Me acompañan para esta presentación, en primer lugar, una de las autoras, María Rodríguez Velasco, que es profesora de Historia en la Universidad San Pablo CEU, como también la otra coautora, que es María Arriola Jiménez. Igualmente, doña Inmaculada Ruiz Martín, que es presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas, que también ha colaborado en este libro, al igual que don Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA. Y también Jorge Prades, que es nuestro tesorero en el Consejo General del Notariado, patrono de la Fundación del Notariado y coordinador de esta misma obra. La idea de plasmar la vejez como una experiencia humana a través de las pinturas del Prado obedece a, por una parte, el convenio que tenemos con la propia institución, con el Museo del Prado, que nos ha permitido efectivamente disponer de su fondo para escoger las autoras, los cuadros que van a representar efectivamente esta experiencia, porque la vejez, al fin y al cabo, no deja de ser una experiencia. No es contra lo que muchas veces se ha pretendido una enfermedad. Ha habido cierta polémica sobre este particular como consecuencia de algunos vaivenes por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros, sobre todo, lo que queríamos era, con este libro, poner de manifiesto la importancia que va a tener, o que esperemos que tenga, el congreso que en el curso de la próxima semana se va a realizar en Málaga, con la intervención de más de 70 ponentes y sobre este mismo tema. De hecho, la estructura del libro responde a los 3 vértices sobre los que se asienta el congreso que preside y está con nosotros, concretamente nuestro compañero Rodrigo Tena. Serían la dignidad frente a la vulnerabilidad, la previsión individual de la vida centenaria y la previsión social y política de la vida centenaria. Y estas son las 3 partes a las que se acoplan estas obras maestras que aquí se recogen. Y voy a terminar mi intervención poniendo de manifiesto una idea que me parece que es fundamental y que está detrás de este libro. En realidad, lo decía Unamuno, en realidad piensa el sentimiento, y muchas veces es la razón también expresa ese sentimiento. Es decir, que hay 2 formas de abordar toda cuestión o todo problema. Por una parte, el sentimiento que nos habla a la razón, y por otra, la razón que también siente. Y la forma de llegar no es solamente por la vía de las razones que van a quedar expuestas en el libro que seguirá a este congreso de Málaga, sino también por medio de la emoción. Es decir, en estas pinturas vemos efectivamente de una manera paladina la dignidad de esas personas, de ese viejo que está tomando el sol, de Fortuny, o de la anciana que está pidiendo en la puerta de la casa, o de los cuadros de Menipo y Esopo, que sabemos que son sabios
porque nos lo explican las autoras, pero que su imagen es propiamente la de unos mendigos, pero unos mendigos llenos de dignidad. También tenemos los problemas de cómo se supera la soledad que va unida a la vejez, con otros cuadros donde hay 3 generaciones presentes y que expresan también la ternura y el cariño que por otra parte es fundamental respecto de nuestros mayores. Y el cariño también que esos mayores despliegan respecto de sus hijos o de sus nietas, como la que está en un patio con el abuelo leyendo el periódico y acercándolo mucho porque ya apenas puede ver. También cómo se mantiene la dignidad a pesar de las situaciones de más o menos discapacidad, como en el caso de Jacob y de Isaac. Isaac, al fin y al cabo, es una dignidad la que representa dentro de su situación, a pesar del engaño y de su vejez. En fin, todo esto nos habla de una vida y de unos sentimientos, y los notarios no podemos dejar de aunar ambas cosas, porque en nuestros documentos, y ahora que sí concluyo, se recogen tanto las cláusulas jurídicas, los razonamientos, como tantos y tantos sentimientos, los mismos que muchas veces se expresan en estos cuadros, no solamente con ocasión del testamento de Isabel la Católica o la entrega de su espada por Jaime I el Conquistador, sino también otros, a veces sentimientos de malquerencia, de odio, pero muchas veces de perdón, de acompañamiento, de ayuda y de generosidad. Y por tanto yo ya termino con mi agradecimiento a todos los que han colaborado en este libro, a todos los que han escrito, también a los ponentes que han dejado sus palabras para siempre en esta obra, y fundamentalmente a las autoras y a todos los que han trabajado en la consumación de esta obra, con la esperanza de que sea, y estoy convencido de ello, un anticipo del futuro éxito del Congreso. Muchísimas gracias. A continuación tiene la palabra la autora María Rodríguez Velasco. Buenos días, muchísimas gracias. Mis palabras son también en nombre de la profesora María Arriola Jiménez, compañera en la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo y coautora conmigo de este catálogo. Nuestras primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a la Fundación Notariado por hacernos partícipes de un proyecto tan bello como este. Permítanme hoy que concretemos este agradecimiento en las personas de José Ángel Martínez Sainz, presidente de la Fundación y Consejo General de Notariado, que desde el primer momento nos acogió y apoyó con gran entusiasmo la propuesta. Nuestro agradecimiento también a don Rodrigo Tena Arregui, coordinador general del Congreso Notarial, que tendrá lugar la próxima semana, sobre envejecimiento social, y que nos ha hecho un hueco en este congreso y ha permitido que veamos cómo las pinturas reflejan realidades que no son ajenas a los distintos siglos. A don Jorge Prades López, coordinador del proyecto y de la exposición virtual, por su confianza, y a doña Francis Ochoa por su buen hacer y por su cuidado tanto a la obra como a sus autoras. Este agradecimiento es extensivo a toda la Fundación Notariado, así como a las asociaciones de mayores, que desde el principio apoyaron el proyecto del catálogo y de la exposición virtual, gracias a CEOMA, a
UDP, representadas en este acto por don Juan Manuel Martínez y doña Inmaculada Ruiz. Con este trabajo hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que no nos eran desconocidas, como las que tienen en pantalla de Esopo y Menipo de Velázquez, pero pinturas que hemos explorado ahora desde la mirada de sus ancianos protagonistas. A la vez, durante el proceso laborioso de selección en el que tuvimos que descartar numerosas obras, hemos descubierto con sorpresa pinturas conservadas en los depósitos del Museo del Prado o cedidas a otras instituciones, como este bellísimo interior de José Nogué, depositado en el Ministerio de Justicia. Pinturas menos conocidas, pero que recogen con gran belleza el importantísimo valor de nuestros mayores como puntales de la sociedad, una sociedad necesitada de referencias y de modelos a seguir. Hemos seleccionado en el catálogo y en la exposición virtual pinturas de las distintas escuelas y de los maestros más significativos de la colección del Museo del Prado. Podríamos citar entre estos a Tiziano, a Rivera, acabamos de ver ya a Velázquez o a Van Dyck. Podríamos citar entre ellos a Goya, a Sorolla o a Fortuny, pintores que salen a escena para hablarnos con gran riqueza de matices, de vulnerabilidad, de debilidad, de la dureza del trabajo realizado durante la vida, de enfermedad, de soledad, de pobreza, de paso del tiempo. Y a la vez, y sobre todo, lo que hemos querido exaltar es que estas pinturas nos hablan de sabiduría, de experiencia, de madurez, de vidas cumplidas, de autoridad moral, de capacidad de disfrute, de presencia en las familias y de ganas de seguir aprendiendo hasta el final de sus días, como nos muestra magistralmente y con una gran sencillez Goya en este dibujo, Aún aprendo, donde el anciano manifiesta su deseo de apertura a nuevos horizontes, a nuevos desafíos. La experiencia humana de la vejez se hace presente en un amplio repertorio de géneros pictóricos, desde la pintura de historia que tenemos, por ejemplo, en este testamento de doña Isabel la Católica, los retratos, la mitología, la vida cotidiana y composiciones religiosas. Todos estos géneros quedan unidos en la exposición virtual y en el catálogo por la contemplación de la vejez como experiencia universal, evidentemente no exenta de dificultades, pero con una belleza de vidas cumplidas que se erigen, como decía antes, en autoridad para la sociedad. Dignidad y vulnerabilidad, inseparables en la vida, se reflejan en la mirada a la realidad de los maestros seleccionados y de sus pinturas. En este sentido, también hemos considerado las vicisitudes en el caso de las biografías de algunos pintores que enriquecen el significado último de sus obras y de la contemplación de la vejez. Por ejemplo, el retrato que están contemplando, el autorretrato de Tiziano, que transmite ya la fragilidad física del pintor al final de su vida, pero sobre todo se impone la autoridad, el orgullo de una vida cumplida y de quien se sabe ya maestro de muchas generaciones posteriores. Tampoco podemos dejar de lado en estas vicisitudes personales el viejo desnudo al sol de Fortuny, un pintor que siempre refiere la figura fundamental de su abuelo como referente de vida. Nuestro recorrido parte de una pintura de carácter alegórico, Las edades y la muerte, de Hans Baldung Grien, que revela el implacable paso del tiempo a través de los atributos iconográficos, pero inmediatamente ya nos introducimos, dejamos paso a pinturas que desde profundo realismo y desde una honda sensibilidad, como el interior que están contemplando o La nieta del marinero, advierten este papel fundamental de los abuelos
y el afecto de sus nietos, que aun en la debilidad reconocen el papel insustituible que supone la presencia de sus mayores. En el análisis iconológico de cada pintura hemos centrado nuestra atención en 3 aspectos que verán en la exposición y en el catálogo. Primero, los recursos plásticos que cada artista lleva al lienzo para trabajar la imagen de los mayores. En segundo lugar, el papel que desempeñan estas figuras y finalmente el lugar que ocupan en la pintura. Para profundizar en el significado último de la presencia de los mayores en las pinturas seleccionadas, se hace necesaria también una mínima contextualización de la época en la que trabajan los distintos autores. Así lo advertimos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el testamento de doña Isabel la Católica, minuciosamente preparado por el pintor Eduardo Rosales, no solo con bocetos y dibujos preparatorios, sino también con un profundo estudio tanto del codicilo como el testamento de la reina. En este sentido, una contemplación de la pintura nos permite sintetizar a través de los personajes las presencias más significativas de su reinado, como el rey don Fernando, la princesa doña Juana, el cardenal Cisneros o los marqueses de Moya, sus fieles servidores. Figuras que no todas estuvieron presentes en el instante recogido en la pintura, pero que Rosales introduce, ¿no?, para sintetizar, para recordar la importancia de un reinado. Además, en algunos casos se hace necesario, como en este Saturno de Goya, pues recordar que formaban parte de un conjunto iconográfico mayor, de un programa, en este caso, destinado por Goya a la Quinta del Sordo, y en el que las pinturas realizadas por el maestro, también en una etapa tardía ya de su producción y de su vida, las pinturas pues, nos hablan de la soledad que vivía el pintor en su vejez, de la enfermedad que le aquejaba y de la proximidad de su muerte. Esperamos haber contribuido con nuestro trabajo al desarrollo del próximo Congreso Notarial, el envejecimiento de la sociedad, principal desafío del siglo, en sus 3 grandes bloques, que nos recordaba antes don José Ángel: respeto a la dignidad versus protección a la vulnerabilidad, la vida centenaria y su previsión individual, y la vida centenaria y su previsión social y política. Ojalá estas pinturas sirvan de reclamo a una mejor atención del papel de los mayores, ¿no?, a la atención que merecen por su papel insustituible en nuestra sociedad y a lo largo de la historia, como ponen de manifiesto estos pintores y sus obras, unas obras que reflejan las preguntas e inquietudes últimas del hombre. Solo nos queda invitarles a que disfruten tanto de la contemplación, de la exposición, que por cierto estará también acompañada de una preciosa selección de piezas musicales, realizada esta selección por Luis Prades, y invitarles también a que realicen una lectura reposada del catálogo que nosotras también en última instancia hemos concebido como un merecido homenaje a nuestros mayores. Muchas gracias por su presencia y por su atención. A continuación tiene la palabra Inmaculada Ruiz Martín, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas. Buenos días a todos. Yo desde aquí os saludo a todos y además tengo que decir que tengo una enorme satisfacción de poder presentar esta hermosa iniciativa del Consejo General de Notarios. De verdad, a través de esta fundación nos habéis enseñado el envejecimiento de la sociedad, que es el principal desafío del siglo. Nos permite asomarnos a la vejez con experiencia humana en una excelente muestra de pinturas del Museo Nacional del Prado. A mí la verdad es que hay muchas pinturas que me han impactado. He recogido aquí 3 antes de hablaros de más cosas, pero quería que no se me olvidaran.
He recogido 3 que son las que quizá más han impactado, que son las edades y muerte de Hans. Me ha impactado muchísimo porque nos muestra a la mujer mayor en toda su extensión, en todo su pasado, en todo su futuro, en todo lo que está en su presente. Como yo digo a veces, y lo digo muy en broma, pero los colgajos están ahí. Pero son colgajos nobles y honestos y llenos de brillantez, de una vida que hemos vivido. Ese me ha impactado mucho, porque ahí se concentra todo, no solo la vida vivida, ahí está la experiencia sexual, la experiencia de vida, la experiencia de bonanza. Yo creo que está todo concentrado. Es uno de los cuadros quizá que más me ha impactado. Luego, claro, está el que aún me acuerdo de Goya, que es también, creo que muy de moda hoy día, porque sabéis que hay muchas enfermedades cognitivas, deficiencias cognitivas, se nos va la memoria, llegamos a una edad un poquito, no sé, bueno, que no queremos llegar a ella, pero que tenemos que llegar. Y entonces hay que vivirla con toda la ilusión del mundo y con la esperanza de que nos queden aún algunos días más o algunos años más para poder contar y conversar y estar con vosotros. La otra que me ha impactado también es El viejo desnudo al sol. Nos encanta. Y aparte de que nos encanta es que yo creo que ya llegamos a una edad que nos gusta estar desnudos al sol. A lo mejor ya somos más descarados, es verdad que somos más descarados, pero impacta también saber que en aquella época ya se veían estas cosas, se pensaban estas cosas. Esas son las 3 que más me han impactado, además de otras, pero esas me han impactado mucho por su humanidad, por lo que estamos viviendo hoy día también. Yo creo que esta selección está hecha con acierto y cariño, y os tengo que dar las gracias porque habéis sabido elegir muy bien, y de verdad es algo que me ha quedado aquí. Tenemos 19 maestros de la pintura que nos están hablando de la vejez, de la madurez, del final de nuestro camino, de nuestra etapa. Nos brinda este catálogo la ocasión de recorrer entre claros, oscuros y los trazos de diferentes escuelas pictóricas, las escenas, situaciones, episodios y personas que nos muestra. Nos anima a contemplar con una mirada distinta el fenómeno de la vejez, que aun siendo eterno y compañero de viaje en la vida de los seres humanos a lo largo de su historia, en tantas ocasiones ha sido y sigue siendo invisible frente al canto de la juventud y la belleza. Pero yo creo que no se pierde ni la belleza ni la juventud. La juventud va aquí y aquí, no en el físico. El físico ya sabemos que se va destruyendo poco a poco, pero quedan tantas cosas interiores que yo creo que no se destruye. Hay un valor que recorre de principio a fin este catálogo de obras, desde la nobleza que aporta la pintura, la dignidad de la vejez, eso sí, sorteando en su recorrido vital lo transitorio del atractivo físico para afrontar el carácter efímero de la vida y la vulnerabilidad a los efectos del tiempo. Una dignidad que se hace patente por sus guiños pictóricos a la sabiduría, la astucia y la experiencia acumulada a lo largo de los años. La vejez no significa renuncia al disfrute de la vida, ni mucho menos. Yo por lo menos soy partidaria de eso. A quienes queremos y nos quieren, al amor maduro. Por el contrario, la compañía, el efecto y la esperanza permiten afrontar la soledad, la enfermedad o la dependencia a la que la suma de años nos conducen. Desde esta mirada serena y de reconocimiento constatamos el valor del afecto en todas las etapas de la vida, como motor de realización personal y de humanización social. Los cuidados que en el comienzo de su vida entregamos a los más pequeños, necesitamos recibirlos al final de nuestras vidas, en una sintonía de mutua consideración y respeto. Somos como niños grandes, aunque a veces nos moleste que nos traten como a niños grandes, pero sí somos como niños grandes. Nos encanta recordar nuestra niñez, nos encanta contarles a los nietos, a los niños pequeños, lo que hacíamos, las trastadas que hacíamos, cómo nos comportábamos, cómo éramos, que éramos felices también. Y pretendemos transmitirles a ellos esa felicidad que nosotros tuvimos, más precariamente, porque teníamos menos posibilidades económicas, menos posibilidades de todo tipo.
pero intentamos transmitirle ese afecto humano, ese calor humano. Las personas mayores somos valiosas para la sociedad. La experiencia nos ha hecho atravesar complejas circunstancias y soportar duros trabajos, pero nos ha conducido mediante la inquietud y la curiosidad por nuestro entorno y por nosotros mismos a adoptar la postura vital con la que ofrecemos nuestro saber al mundo y esperamos desde su reconocimiento y valoración. Yo creo que tú lo has dicho todo, el señor presidente lo ha dicho todo, y yo solamente es adjudicar, decir y ratificar todo esto que hay sobre estas pinturas que me han impactado muchísimo y que espero que os guste el día que las expongamos del todo, ¿verdad? Que os guste a todos. Muchas gracias por la atención y nada, hasta que queráis. Seguidamente tiene la palabra don Juan Manuel Martínez Gómez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores de OMA. Buenos días a todos. Buenos días, José Ángel. Qué bien. Cómo tenemos la suerte, los mayores, de tener unos notarios que van a defender nuestros derechos, que van a defender nuestra dignidad. Es una gozada. Ahí debéis de estar siempre, defendiendo estos derechos, porque al fin y al cabo somos parte de la sociedad y cada vez formamos un número más importante de esa parte. Gracias a las dos Marías. Habéis recogido pues una serie de pinturas que habéis intentado reflejar lo que comentaba antes el presidente, lo que es el envejecimiento. El envejecimiento no es una enfermedad, lo digo como médico. Es una disminución de la capacidad de adaptación de órganos y sistemas. Y entonces habéis recogido unas pinturas que lo que trata es ver esos cambios que tienen lugar bajo el punto de vista morfológico en las diferentes pinturas. Es bonito, porque eso cuando lo ves, lo reconoces. Sobre todo lo reconoces cuando estás ahí y lo ves cuando quieres saber qué es lo que puede ocurrir. Yo creo que esto que se habéis recogido en esas pinturas y el estar de verdad en un colegio como este y en una fundación del notariado donde van a hacer que se nos respete esa dignidad, esa salud, acordaros todo el tiempo cuando la persona mayor por la misma involución se deteriora y ahí están los notarios para decir sí, pero no podéis hacer algo que no se puede hacer todavía en una situación que se está viendo que puede ser fisiológica. Y esa soledad que afecta a más del 26% de los mayores y que el 60% es soledad no deseada. Fijaros los notarios, lo que podéis hacer para ayudarnos y para luchar contra la soledad. Esto es lo que siento, pero tampoco quiero renunciar a una reflexión que las voy a leer aquí porque creo que quedan muy bonitas. Y dicen así: senectud, vida en el arte. ¿Cuánto afecto en el arte? Concebir los cambios en la pintura a lo largo de los siglos, contemplando las imágenes de las personas mayores, los viejos, a través de la mirada estructurada y los tonos coloristas de los más grandes pintores, proyectan sus obras emblemáticas, su imagen vital, a través de sus lienzos, tal y como nosotros los podemos contemplar en nuestro mejor museo. Así queda reflejado el paso del tiempo en las arrugas, aunque las queremos quitar. Las miradas, las imágenes encorvadas y enjutas, las sombras y colores ocres en la imagen de la cercana muerte. Las expresiones de dolor, la sensación de despedida, todas estas semblanzas las encontramos en los bellos retratos que acompañan esta publicación. Desde el autorretrato de las imágenes de la Sagrada Familia, de la despedida de una reina al juego de actitudes de varias generaciones en la misma tabla, de la imagen familiar a la dura representación del esfuerzo y el dolor en el trabajo, todas quedan reflejadas en este increíble síntesis que han llevado a cabo las autoras y que quedan contempladas en este catálogo y exposición. Ellos sirven para mostrarnos cómo la vida acontece en el día a día y nos lleva
hasta la ancianidad, pero reflejando la dignidad de la persona y también su vulnerabilidad. Al observar con detenimiento cada una de las imágenes que nos acompañan, descubriremos la realidad social e histórica que con el devenir de los siglos componen la imagen que hoy en nuestra sociedad tenemos de las personas mayores. Cada vez más sabias y centenarias, más de 15.000 personas hay mayores de 100 años en España, más participativas e inmersas en una sociedad que quiere reflejar el respeto y el buen trato que se merecen. Para eso están los notarios también. Desde CEOMA, y termino, agradecemos el esfuerzo que la Fundación Notarial y las dos profesoras de Historia del Arte, las dos Marías, han realizado por dejar plasmado y patente cómo el arte, y más en concreto la pintura, a lo largo de los siglos ha dejado recogidos en los cuadros que acoge la Pinacoteca del Prado el sentir y la visión que han reflejado las personas mayores, contribuyendo a crear el mundo en el que hoy nos vemos. Mundo real, mundo irreal, mundo virtual, todo es arte. He aquí una mirada para contemplar que vivir es vida y el arte está vivo. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra Jorge Prades López, que ha sido el coordinador del libro. Pues muchas gracias, José Ángel. Yo también estoy muy agradecido. La verdad que ha sido un privilegio muy grande haber coordinado esta obra y todo el recorrido que hemos hecho juntos. Así que también agradezco a mi presidente y al coordinador del Congreso pues que hayan depositado esta confianza en mí para que pudiéramos avanzar en este trabajo. También, por supuesto, a María y a Francis y a las asociaciones que desde el primer minuto, la verdad que se han volcado con este proyecto. Cuando nos reunimos por primera vez para tratar de pensar cómo podíamos hacer este planteamiento, pues yo tenía una única certeza, y es que la belleza de las obras de arte, como a todo aquello que verdaderamente es bello, nos habla de una belleza mayor, una belleza que ensancha el corazón y que también yo creo que abre el alma, ¿no? Y el intelecto. Y esto era muy pertinente para nuestro Congreso, porque yo estoy seguro que no vamos a estar igual cuando hablemos en mesas concretas de cuestiones jurídicas, cuestiones sociales, económicas, demográficas, políticas, con un gran impacto social, después de haber recorrido el Museo del Prado en la propuesta que nos han hecho María y María, por no decir las dos Marías, ¿no? Pero, verdaderamente el recorrido pues despierta el alma, y yo creo que yo que estoy en una de las mesas coordinando, cuando ya hemos estado trabajando con los ponentes, pues ya he verificado que este trabajo que hemos hecho te da un punto de vista o una visión verdaderamente enriquecedora, ¿no? Para hablar de cualquier cuestión que afecte a los mayores, ¿no? El mayor desafío del siglo, yo creo que así lo podemos entender, está puesto así en la propia introducción al catálogo, nos enfrenta pues a una decisión colectiva, una decisión individual. Se decía aquí, efectivamente, senectus ipsa est mortus, ¿no? Ya lo decía Tenencio Afro hace 2000 años, la vejez es una enfermedad. Esta es una posición, también está la posición de entender que la vejez, que necesariamente nos enfrenta a nuestra fragilidad y a la dependencia mutua y a nuestros lazos familiares y comunitarios, es un privilegio. E incluso también cabe entender que es un reto. Y dice en la entrada del antiguo Hospital General de Cáceres, que está fundado en el siglo XIV, tiene en la entrada, y si van allí a Cáceres se lo recomiendo que lo miren, dice languid colonitet, dicen la enfermedad, el languidecer te hará brillar. Vamos a hablar no solo de dignidad, vamos a hablar también del potencial de los mayores, y esto me parece que es muy, muy pertinente. Y me queda simplemente agradecer otra vez a María, que han sabido trasladar lo que el museo nos tenía que decir. No ha sido un planteamiento didacticista, no quisimos decir vamos a encontrar unos cuadros que nos reflejen aquello de lo que queremos hablar en el Congreso. Lo que queremos es que la pintura, el artista,
que es una persona que ha envejecido, que ha estado enferma, que ha vivido desde su humanidad todas estas circunstancias, nos ha plasmado en una obra de arte. Y creo que lo han hecho fantásticamente bien. En la página web de la Fundación tenemos la exposición. Yo recomiendo que, sin perjuicio de que se vea en el Museo del Prado, que es insustituible, pero, por cierto, esta es más completa porque en el museo hay muchos cuadros que no están en la exposición permanente, sino que están en depósito en otras instituciones, entonces aquí se puede hacer este recorrido virtual. Esta pieza que suena, que se llama Pequeña fantasía de la vejez, bueno, está compuesta e interpretada al piano pues, con este motivo. Entonces es muy sencillo, yo les hago una presentación muy sencilla de cómo se mueve uno en la exposición. Bueno, aquí simplemente aquí aparece ya el título de la exposición y el congreso al que está vinculada. Aquí está una introducción, digamos, de por qué se enmarca esta exposición dentro del Congreso y de este mayor desafío del siglo, que es el envejecimiento, con esta mirada que Naciones Unidas nos ha puesto en que hay que construir una sociedad, como dice la propia resoluciones de las Naciones Unidas, una sociedad para todas las edades. Y luego, a efectos prácticos, bueno, aquí está el esquema de cómo es la exposición, aquí están los logos de las entidades que han participado, como colaboradores UTP, la CEOMA, Fundación Equitas y los tres ministerios, los tres ministros que han querido también, han tenido el detalle que también hay que agradecérselo de colaborar y escribir pues, unas palabras de introducción al catálogo. Dando al puntito azul, se pasa a la primera sala. Entonces, en la primera sala se va siguiendo cada uno de los cuadros. Esto, si se quiere ampliar, pues se le da aquí, y aquí tenemos estas imágenes que nos ha cedido el museo, que permite, pues la verdad que tener un detalle de las obras que casi ni en el museo se puede hacer, porque esto está con una definición pues verdaderamente máxima. Y luego también cabe la posibilidad de escuchar, a ver, aquí que no se nos vaya, de escuchar la locución de la explicación de cada cuadro. Hacia 1484-1545. Las edades y la muerte. En la cartela se ve exactamente la pieza, la pintura que es, y luego está esta otra posibilidad que antes hacía mención de una música también recomendada para poder ver el cuadro a la vez que uno pues, escucha esta pieza que por su composición, por los instrumentos, por el momento en que ha sido compuesta o por el autor, pues se entiende que es una propuesta bonita para entretenerse con el cuadro durante el tiempo pues, que uno quiera dedicarle. Se va avanzando, cada sala está enmarcada dentro de una de esas grandes bloques que son el respeto a la dignidad y la protección a la vulnerabilidad, y los otros dos bloques de la presentación, que son la vida centenaria y supervisión individual y la vida centenaria y supervisión social y política. Uno se puede detener en cada uno de ellos y esta es la propuesta, va uno avanzando en las salas, hay hasta otras tres más y bueno, pues esta es la propuesta. En la última de las salas está también un vídeo de introducción al Congreso Notarial de Málaga. Y pues bueno, yo creo que esto es la propuesta, lo tienen ahí virtual. En el propio catálogo, por la parte de atrás, está este código QR que permite acceder a la exposición. Y bueno, pues nuestra invitación es que lo visiten, que uno se deje ahí, ¿no?, llevar por la belleza de todo este arte que es muy pertinente en cualquier circunstancia y desde luego nos va a ayudar mucho. Yo estoy seguro que va a hacer que nuestro congreso pues tenga todos estos objetivos, ¿no?, de reflexión sobre la dignidad y el potencial de los mayores, que es la intención por la que el notariado pues hace esta propuesta a toda la sociedad. Así que pues muchas gracias. Está previsto que diga unas palabras de cierre y no quiero repetirme con las que asomaban al principio en la presentación de la obra. Para mí ha sido un auténtico privilegio el compartir esta mesa y el presentar este libro como pórtico del próximo Congreso Notarial. Y digo que ha sido un privilegio compartir esta mesa porque no solamente emocionan las pinturas, sino también las palabras de quienes nos acompañan, de nuestros representantes,
de las asociaciones de mayores. Verdaderamente la vejez requiere un reconocimiento. Tiene, además, para todos nosotros un valor ejemplar. Y es necesario, efectivamente, defender sus derechos, como aquí se me ha recordado con todo acierto. Es fundamental evitar el edadismo y fomentar la autoestima de las personas mayores, que tengan el sentimiento de que han vivido una vida lo más plena posible. A ser posible también, no siempre esto es así, con el cariño de esos amigos que uno ya va recordando porque se van perdiendo, pero también con los familiares o con aquellas personas que tengamos más cercanas. Esto es fundamental y yo creo que el libro nos lo pone de manifiesto. En la sociedad moderna muchas veces ocurre que valoramos en exceso la juventud. Es un sentimiento casi cosmético que proviene probablemente de nuestra salida del paraíso. Pero la verdad es que muchas veces he pensado que el árbol de la ciencia del bien y del mal era bastante mentiroso, porque nos dio la ciencia y la ciencia nos va ayudando a alargar la vida, a vivirla mejor que en otros tiempos, y todo eso es fundamental, pero la vida acaba y la ciencia seguirá estudiando de qué manera alargarla, pero la muerte no ha muerto y sin embargo la tenemos ahí en los mayores reflejada de otra manera diferente, porque nosotros, yo ya no soy joven, ya participo de los mayores, la vemos más cerca, estamos en el teatro de la vida ya en pleno escenario, pero los jóvenes pues no la ven y sin embargo el ejemplo de los mayores, la dignidad que ellos reflejan con sus colgajos puestos al sol, a pesar de que esa persona pues a lo mejor tiene un deterioro cognitivo. El anciano de Fortuny o Fortuny, en realidad no sabemos si su mente está o no activa. Lo que sí sabemos es que es un ser humano que todavía es capaz de encontrar un placer en algo tan elemental como tomar el sol. Y creo que también el Congreso, aparte de ser una interpelación a todos nosotros, a un deber que tenemos para con nuestros mayores, es también un diálogo con la juventud, con esa generación en la que nos tenemos que apoyar. En el cuadro de Green, que el de las edades, la anciana mayor, pues a lo mejor tiene un gesto entre la envidia y no envidia, pero apoya el brazo en la persona joven. Y ese apoyo nos llama a un diálogo, a un entendimiento. En todos estos cuadros aparece a lo mejor el odio de Cronos, de Saturno, mientras devora a la chica, pero para mí no es odio ni es envidia, no. El cuadro de Goya tiene algo, aparte del significado simbólico de que el tiempo nos devora, para mí lo único que refleja es un anciano que ha perdido la cordura, porque tiene los ojos completamente desorbitados. Sí. Ha perdido la cordura, es algo que nos puede ocurrir, es una persona demente, pero es una persona demente que también nos debe hacer pensar en la necesidad de darle una ayuda, que no tiene que comerse a los niños o a la niña, que probablemente, según nos decían las dos Marías, sino que verdaderamente tenemos también como sociedad la obligación de ayudarles, de
de darles cariño, ese cariño que a veces cuesta por las circunstancias de la persona concreta, pero que las merece por toda su vida y por quien es, porque es una persona que ha llegado a tener una edad. Y la edad lo que merece es siempre y en todo caso, ahora y también en el futuro, respeto. Respeto y cariño, porque al final entre nosotros hay siempre una comunidad, entre todos los hombres, una fraternidad, que la vejez nos ayuda efectivamente a recordar y nos hace presentes en nuestras vidas. Por eso, el máximo agradecimiento y espero que podamos seguir trabajando juntos en la defensa, en el reconocimiento de estos derechos que tiene la vejez. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.